¿Qué tal si mientras nos vamos sentando vamos a darle ese high five al que está a nuestra derecha, al que está a nuestra izquierda? Vamos a dar el puñito. Luis, otra vez acá. Viene. Muy bien, eso es. Oye, ya lo están aprendiendo y lo están haciendo muy bien. Oye, si tú eres una de esas personas que nos visita por primera vez, yo sé que ya le dieron la bienvenida, pero queremos que reciba este aplauso fuertemente otra vez. Y no quiero que se me escape, este próximo miércoles los chicos de Héroes nos volvemos a reunir a las 7 de la noche. Así que vamos a montar nuestra canchita a través de Pickle. Ya yo me compré una raqueta lista. O sea, que una raqueta profesional para esos chicos que me querían ganar, pues ya ahora se la van a tener un poquito más difícil todavía. Y nada, así que si tú eres un caballero y quieres estar con nosotros este próximo miércoles a las 7 de la noche, Héroes. Y nuestra forma de compartir para las personas que nos visitan por primera vez, que lo hacemos a través de series. Esta es nuestra cuarta serie en este año. Entonces, en medio de la serie vamos tomando diferentes temas y lo vamos desarrollando para nosotros, hacerlo parte de nosotros y entenderlo mucho mejor. Y con esta serie vamos a continuar ampliando lo que dijimos a principio de año, que este iba a ser un año bueno y hermoso, no porque nosotros lo declaráramos a principio de año, sino porque íbamos a dejar que el Señor formara nuestros pensamientos, que el Señor se metiera en las prácticas que nosotros hacemos y en las relaciones que nosotros tenemos. Y comenzando el mensaje de hoy, que es esta serie que hemos titulado Una buena persona. Hoy es la tercera parte. ¿Cuántos vinieron la semana pasada que tuvimos aquí a Dani Marín? Yo creo que fue excelente. Dios nos habló de una manera especial. Dani Marín a mí me gusta porque lo que no lo saben, él dibuja, pero también hace unos movimientos como raros. Y yo lo veo y él se estira para todos lados, pero esos movimientos a mí no me salen. A él le quedan bien, a mí no, yo lo acepto. Y Dani Marín, excelente. Pero el tema de hoy que vamos a estar hablando es: eres perdonado. Mientras estaba preparando el mensaje y hablaba de eres perdonado y entraba en la palabra, me venían pensamientos de mi vida desde pequeño, y más adelante voy a estar tocando ese tema. Pero me dice nuestro pastor general Jonathan Ocasio que él era un joven, un universitario, pero él tenía una alma medio de viejito, porque él escuchaba emisoras AM y en inglés. Desde joven le gustaba poner la AM. Yo vine a escuchar AM mucho después, así que estoy más adelantado a John en ese sentido. Y él me dice que mientras escuchaba esa emisora AM en inglés, un día en un programa cristiano de esos de que reciben llamadas, mi suegro le gusta hacer llamadas a lo mejor, si usted escucha AM, usted escucha a mi suegro, porque mi suegro sí llama a esa emisora. Y Jonathan me dice que mientras escuchaba ese programa cristiano, una persona llamó y dice: yo quiero creer que Dios me perdona, pero no lo puedo creer, no lo entiendo. ¿Cómo yo puedo saber si Dios perdonó mis pecados?, decía esa persona. Y el anfitrión le responde: ¿cuánto tiempo tú llevas luchando con eso? Y él me dice: yo llevo luchando desde joven con esos pensamientos. Hice algo muy malo cuando era joven y yo no puedo creer que Dios me perdona. El anfitrión de la radio le dice: ¿y qué edad tú tienes? Él le respondió: yo tengo 62 años. Entonces el anfitrión le dice: o sea que ya tú llevas más de 40 o 45 años luchando con eso. Y él le dice en un tono: sí, llevo mucho tiempo luchando con eso, he desperdiciado mi vida completa luchando con esos pensamientos. Y yo deseo hacer una pausa en la historia y preguntarle a ustedes, sin que levanten la mano, si ustedes en algún momento se han sentido así. Yo sí puedo decirlo, yo me he sentido en algún momento de mi vida así, que no podía entender si Dios realmente había perdonado ese fallo que yo tuve. En mi juventud yo vivía cada día con esa sensación constante, acumulando esa enorme deuda.
y yo seguía sintiendo ese sentimiento, esa voz que me llegaba al oído: tú pecaste, Dios no te va a perdonar. Y todos tenemos esa voz adentro, muchas veces acusadora, que nos está diciendo: Dios no te puede perdonar por lo que tú hiciste. Y te levantas al otro día y sigues luchando con esa voz. Y aunque no sea exactamente igual que lo de la historia de este hombre, ¿cuántos pueden entender esa lucha? Yo sí la puedo entender porque yo pasé por ahí. Es como pagar esa deuda de una tarjeta de crédito, pero cuando nosotros pagamos solamente ¿qué? El mínimo. ¿Qué sucede con esa? Estamos pagando solamente ¿qué? Los intereses. ¿Y qué sucede? Que la tarjeta se queda que siempre debiendo lo mismo, nunca queda salda. Pues nos podemos sentir de esa misma forma. Y quizás a diferencia de él, no es solo un acto, que quizás son muchos y diferentes. Para algunos la lucha no puede ser solamente un pecado y tú te recuerdas solamente de un solo pecado. Para hay muchas personas que dicen: yo no tengo solamente un pecado, es que todos los días yo peco tantas y tantas veces que se siguen acumulando y mi deuda sigue creciendo y esos intereses jamás van a bajar. Parecía, y se lo digo, que a veces yo me enfocaba tanto en no pecar, y cuando yo me enfocaba tanto en no cometer ese error, ¿sabía lo que me pasaba? Que más lo hacía, más veces caía en ese mismo lugar. Porque cuando nosotros enfocamos muchas veces solamente en la tentación, la hace mucho más grande en nuestra mente. Le damos más espacio a que eso que nos pueda atacar. Yo estaba atrapado en ese ciclo de pecaba, le pedía perdón al Señor y después volví, caía otra vez en el pecado. Y muchos vivimos en esa rueda, como yo le he dicho otras veces, de hámster, que vivimos en ese mismo círculo que es donde nosotros pecamos. Y después que pecamos, que creemos que es bueno, pero después nos sentimos culpables después del pecado. Después pedimos muchas veces perdón llorando: Señor, perdóname. O a otra persona: pero perdóname. Pero ¿sabes lo que pasa? Que lo que prometemos que no vamos a hacer nuevamente, ¿qué terminamos haciendo? Lo hacemos otra vez. Entonces volvemos a caer en ese círculo vicioso que tenemos en nuestra vida. Y lo más triste, cuando creemos de que no merecemos el perdón del Señor. Y ese ciclo nos va desgastando, ese ciclo nos va dando una identidad que no es nuestra y creemos que ese ciclo no puede terminar. Pero yo tengo una buena noticia en esta mañana: que ese ciclo sí puede terminar. El evangelio no es un ciclo de esclavitud. El evangelio es un ciclo de regalo y de libertad. Y regresando a la historia que estaba diciendo John, el anfitrión del programa de radio le pregunta al hombre: oye, ¿pero tú eres cristiano? Y le responde: sí, yo soy cristiano. Yo creo en el Señor, yo me convertí, lo confesé como que Él era mi Salvador, o como que Él es mi Salvador. Entonces el anfitrión le dice: pues que tú tienes las buenas nuevas desde el principio. Aquí están las buenas noticias. Tú siempre has sido perdonado. El perdón no es algo que se gana. El perdón es algo que Jesús ya hizo por ti. ¿Por qué no lo puedes entender? Eso lo conocemos, dice el anfitrión, como la finalidad de la cruz. Entonces Jonathan me dice: yo me quedé pensando, Joel, en ese momento, ¿qué DH era la finalidad de la cruz? Y me fui a casa a meterme en las escrituras, a ver qué era la finalidad de la cruz. Y la finalidad de la cruz es que todos cargamos dentro una guerra secreta. ¿Cuántos de ustedes se pueden sentir que están en una guerra todos los días? Y esa batalla secreta que nadie la puede ver, porque yo tengo mis batallas también, pero nos va robando ¿qué? La paz. La voz que acusa constantemente, que tan pronto tú te levantas y te miras al espejo, ya la voz te está acusando de que no eres suficiente, de que tu temperamento hace de que las personas se alejen de ti, de que siempre tú le fallas todos los días al Señor. Del recuerdo que siempre nos condena y nos puede decir cómo Dios puede amarte a ti después de lo que tú hiciste ayer. Después que tú le gritaste a tu hijo: Dios te va a amar. La culpa que no se calla,
que siempre va a atacarte, que se convierte en un peso diario sobre nuestros hombros, que esa mochila, como siempre yo le digo, que vamos echando ese peso que no es merecido, que es un peso que nosotros no debemos de cargar. Muchos viven así, algunos pasan años viviendo sin entender de la gracia del Señor. Pero ¿sabes algo? Ese perdón fue firmado con sangre en la cruz del Calvario. El problema nunca ha sido que Jesús quiera perdonar. El problema es que nosotros no sabemos descansar en el perdón del Señor. Ese siempre ha sido el problema, esa lucha constante que nosotros tenemos con la culpa. Esa lucha que a veces no podemos entender. Muchos de nosotros hemos crecido con la idea de que nosotros tenemos una deuda pendiente con el Señor. Ese pensamiento nos puede encerrar en ese lenguaje de deuda, y tú lo puedes escuchar en personas, en frases que dicen: es que yo le debo tanto a Dios. Puedes escuchar a personas que dicen: tú no has escuchado a personas que dicen: yo tengo que ponerme al día con el Señor para después poder ir a la iglesia. Tengo que ponerme al día. Ese sentimiento de culpa. Yo voy a compensar al Señor lo que yo hice. Yo tengo que compensarlo, por eso no puedo visitar a la iglesia. Déjame primero compensarle a Él. Si supieras, este es clásico, si supieras lo que yo he hecho antes, me entenderías que yo no merezco el perdón del Señor. Ese pensamiento cuando era niño me llevó a sentirme mal por bastante tiempo. Yo recuerdo que cuando yo era niño era bien inquieto. Yo digo que si hubiera estado en esta época me hubieran medicado fácil. A la primera me medicaban. Y yo era tan inquieto que recuerdo que yo llegaba a la casa de mis primos y a veces les daba, porque me gustaba pelear. Papi me ponía muchas películas de karate. Y el amor mío hacia mis primos es que tan pronto yo llegaba empezaba a tirarle patadas, puños, pero era de amor realmente, que yo quería jugar con ellos. Y mi abuela encerraba a mis primos, lo que a mí me bajaba las revoluciones. Tiempo después me entero de que mi abuela hasta entrenaba a mis primos para que se defendieran de mí. Pero mire hasta dónde llegó esos pensamientos. Recuerdo que un día yo iba llegando a casa de mi tía y había un primo mío, se llama Piti, y yo sí lo tostoneaba mucho, él era mayor que yo. Y cuando yo estoy llegando había un chico que le estaba dando y a mí me dio una rabia porque yo me proyecté y me vi a mí dándole a mi primo. Recuerdo que papi está llegando, yo rápido abro la puerta, voy corriendo hacia el otro muchacho y le cae encima. Le di una prendida, como se dice en Bayamón. Y yo orgulloso miro a mi primo y le pido perdón y le digo que jamás lo voy a hacer con él porque me identifiqué. Estuve defendiendo a mi primo hasta la high school. Él estaba en 12 y yo en 10 y todavía lo seguía defendiendo. Pero ¿sabe algo? Yo cargaba con esa culpa. Mientras mi familia a veces se reunía y empezaban a contar mis historias de yo niño, yo todavía cargaba con la culpa de todo lo que yo había hecho. Ese pensamiento a mí me destruyó por tanto tiempo. A lo mejor puede suceder como risa. Y ahora todavía nos reunimos y nos reímos de las cosas que yo hacía. Pero mucho tiempo yo sentía culpa de eso que yo había hecho con mis primos. Ese pensamiento y ese lenguaje me destruyó. Y ese lenguaje, ¿sabe una cosa? Ese lenguaje no es bíblico. La Biblia nunca dice que debemos compensar nuestros pecados. Yo seguía defendiéndolo porque yo quería compensar mis pecados. Dice que la paga del pecado ya fue completada. ¿Por quién? Por Cristo. Entonces yo seguía en ese círculo que no me dejaba vivir en paz. La mentira de la deuda nos roba la paz. A mí me la robó por mucho tiempo. Porque siempre me hacía sentir insuficiente, siempre me había sentido que no era bueno. Y mírate esto, tú te puedes sentir también de esa forma, pero en otras partes de tu vida puedes decir: si oro poco,
me siento que no oré lo suficiente y debí orar más. Si servimos en la iglesia, oye, serví poco, tengo que servir la semana que viene o 3 veces corrida porque no serví lo suficiente. Si leemos la Biblia, pensamos que no la leí lo suficiente o que no entendimos lo suficiente, siempre estamos con un pensamiento de que no lo estamos haciendo bien. Y de repente nuestra relación con Dios no se trata ni de amor, no se trata de gracia, se trata de una lista interminable de cosas que todavía me faltan por hacer. ¿Alguien se ha sentido así? ¿O yo soy el único? Lo más triste es que algunos ya no disfrutan ni de servir al Señor. Ya para eso no es divertido. A mí me encanta cuando yo estoy haciendo algo para el Señor. Yo me lo disfruto porque sé que personas van a ver a Jesús a través de mi servicio. Pero hay personas que en medio de ese servicio ya no se sienten bien. Han perdido su propósito. Y ese sentimiento, ¿sabe qué? Ese sentimiento no viene del Espíritu Santo. Viene de la mentira. Pero viene de la mentira ¿de qué? De la deuda. De lo que debemos, de lo que no hemos accionado, de lo que nos falta por hacer. Esa narrativa nos mantiene en ese ciclo sin fin, el pecado donde sentimos la carga, la confesión, cuando nosotros corremos al Señor a pedirle perdón al Señor, pero al poco tiempo nosotros volvemos a caer y vuelve la culpa y nosotros terminamos agotados, imperventilando, como cuando nosotros nos montamos en esa trotadora y empezamos a correr, estamos jadeando, estamos cansados, pero no nos lleva a ningún lugar porque estamos en el mismo sitio. Al final lo único que va a ganar es que agotamiento. El resultado de un corazón desgastado por la culpa lleva al corazón de uno o al sentimiento de uno de sentirte rendido. Ya yo no puedo más. Yo me rindo. Ya yo no puedo con mi carga. Ya yo no puedo con lo que sucede todos los días. Yo me tengo que levantar todos los días, levantarme a trabajar, llevar mis hijos a la escuela. ¿Pero para qué? Si yo no gano nada, me sigo sintiendo mal, me sigo sintiendo triste. Ese cansancio constante, la persona se siente agotada, no solo físicamente, sino también ¿qué? Espiritualmente. Pero en la cruz Jesús declaró otra verdad narrativa. Mira lo que dice Juan 19:30. Lo dije hace 2 semanas. Que decía en la cruz, Él dijo unas palabras claves. Que decía, consumado es. Que en griego se dice tetelestai. Y esa palabra la escribían cuando en los recibos tu deuda estaba salda. Escribían tetelestai, tu deuda está pagada por completo, ya tú eres libre. Lo que nos lleva a la suficiencia del sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Desde el principio, el pecado ha sido esa barrera que nosotros hemos tenido entre Dios y el hombre. El pecado ha sido lo que nos ha querido ¿qué? Separar de Él. Y en Romanos 6:23 dice, Dios había dicho que la paga del pecado es muerte. Eso significa que alguien tenía que morir. Entonces, para mostrar lo serio del pecado y al mismo tiempo dar una salida, en el Antiguo Testamento Dios estableció un sistema de sacrificios para tratar con el problema del pecado. Y es que un animal moría, ¿por qué? En lugar de la persona. Ellos hacían sacrificios para con su sangre tapar el pecado ¿de qué? Que nosotros habíamos cometido. Ese ejemplo es como cuando alguien comete una multa y no puede pagarla y otra persona ofrece pagar esa multa que tú no puedes pagar. En ese tiempo el animal pagaba la multa que tú habías hecho. Qué fácil, ¿verdad? Cada vez que alguien pecaba tenía que presentar un animal en sacrificio, un cordero, una abeja, una cabra. Yo no sé qué yo hubiera presentado en ese tiempo porque a la mitad le tengo miedo.
Pero para recibir el perdón tenían que hacer eso. Y una vez al año había un día importante que se llamaba el día de la expiación. Y el sumo sacerdote ofrecía sacrificio por todo el pueblo. El pueblo entraba en un ayuno y él ofrecía el sacrificio de un toro y de 2 machos cabríos. Un macho cabrío lo mataba, con esa sangre cubrían el altar, lo cubrían, y el otro macho cabrío lo tiraban para el desierto. Era el chivo expiatorio. Eso significaba de que los pecados iban ¿qué? Se iban lejos del pueblo, se iban lejos de ti. Pero esos sacrificios tenían una limitación. Esos sacrificios solamente cubrían el pecado, pero no podían quitar el pecado del todo. Al día siguiente el ciclo comenzaba ¿qué? Nuevamente. Imagina, cada error que cometiera se escribe en un cuaderno, y ese cuaderno, en vez de romperlo, tú lo guardas. Pues ellos venían al año, sacaban ese cuaderno, apuntaban todos los pecados que tú habías hecho durante el año y volvían con ese ciclo. En resumen, el pecado siempre ha separado a las personas de Dios. Tan simple como eso. El pecado siempre, desde esos tiempos, ha separado a las personas de Dios. Pero todo ese sistema apuntaba y anunciaba algo mayor que vendría ¿qué? En el futuro. Por eso cuando Juan el Bautista ve a Jesús, exclamó en Juan 1:29. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús no vino a cubrir temporalmente el pecado, sino que Jesús vino a quitarlo. ¿Por qué? Completo. Por eso su sacrificio en la cruz es único. Por eso su sacrificio en la cruz es perfecto. No solo cubre el pecado, sino que lo quita de una vez. Pero ¿sabe una cosa? La buena noticia, que lo quita para siempre. Que lo quita para siempre. En Colosenses 2:14 dice que el acta que nos era contraria fue clavada en la cruz. Esa deuda espiritual que nosotros teníamos, ya no la tenemos pendiente. Ya esa deuda se fue. Ya esa deuda clausuró. Ya tú no tienes que pagar por ella. El perdón es un regalo, no un plan de pagos a plazos. No tienes que pagarlo a plazos. Ya fue pagado en su totalidad. Mira lo que dice Hebreos sobre eso. Te voy a leer diferentes versículos. Hebreos 7:27 dice: a diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Jesús no tuvo que ofrecer día tras día un sacrificio. Él se ofreció a sí mismo, pero solamente ¿qué? Una sola vez. En Hebreos 9:12 dice: entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. En Hebreos 9:26 te traigo mucho para que tú veas la palabra del Señor como quiere hablarte a ti en esta mañana. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. En Hebreos 10:2 dice: de otra manera, ¿no habrían dejado ya de hacerse sacrificios? Pues lo que rinden culto, purificados de una sola vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Y por último, en Hebreos 10:10 dice: y en virtud de esa voluntad, somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Y hay palabras claves en estos versículos. Una de esas palabras claves que dice: una sola vez. Él lo tuvo que hacer, ¿cuánto? Una sola vez. Otra palabra clave que dice: para siempre. Ese perdón es ¿para qué? Para siempre. Otra palabra clave, esta es más hermosa, dice que es
para todos. Así que me incluye a mí, te incluye a ti. Y ¿sabes una cosa? A lo mejor de todo, por todos los pecados. Porque a veces las iglesias quieren poner rating de pecados. Y a veces queremos ver, no, que ese pecado es más grande y ese pecado es más pequeño. Y tú puedes entrar aquí o tú no puedes estar aquí. Pero para el Señor todos los pecados, te digo una cosa, son iguales. Lo que significa para nosotros hoy lo resume Romanos 8:1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y eso es maravilloso y se merece un aplauso. Jesús ya pagó por nuestros pecados pasados. Jesús ya pagó por nuestros pecados presentes. Pero ¿sabe una cosa? Jesús ya pagó por lo que vamos a hacer mañana. ¿Pero cómo va a ser? Sí, porque si nosotros le seguimos pidiendo perdón al Señor con un corazón limpio y humillado ante Él, esos pecados ya están perdonados. ¡Qué buena noticia! Ya no tienes que vivir con miedo de que Jesús te rechace. Ese miedo se tiene que desaparecer. No necesitas intentar ganarte su amor con diferentes obras o con diferentes formas de hacer. No eres un deudor, ya nosotros, Luis, somos libres. Somos libres en Él. ¿Sabe algo? Jesús no necesita volver a morir. Porque lo que Él hizo en la cruz ya fue suficiente. Mira lo que dice Romanos 8:1. Dice, Jesús perdonó todos nuestros pecados para que ya no haya condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que si descansas en lo que Jesús ya hizo con tu pecado, podrás disfrutar de una vida libre de deudas con Dios. Y eso es maravilloso. Una vida libre de deudas con Dios. Yo no sé cómo tú has llegado aquí, si tú sientes que tu vida está cargada, si tú piensas que no tienes perdón, de que si tu vida está vacía, de que si tu familia te ve de una forma, la sociedad te ve de otra forma, yo te tengo una buena noticia. Hoy es tu día. Hoy es tu día de sentirte libre. Imagínate lo que significa levantarte cada día y levantarme por la mañana y decir, hoy yo no le debo nada a Dios. Eso está brutal. Hoy yo no le debo nada a nadie. No porque tú seas perfecto, sino porque Él ya pagó esa deuda que tú tenías. Si recibiste a Jesús como tu Salvador, si confiaste en su perdón y en su aceptación, ya tú eres libre. Tan sencillo como eso. No hagamos tan difícil de que la gente reciba la salvación, porque el evangelio, para tu noticia y es muy buena, el evangelio Luis, el evangelio Nelson, el evangelio María, es sencillo. Es muy sencillo. Por otro lado, también podemos decir, bueno, si ya Dios me perdonó, entonces yo tengo licencia para pecar. Porque podemos pensar eso, ya Dios me perdona, yo puedo tener una licencia para pecar. Y en cierto sentido sí puedes hacerlo, tú puedes pecar. Nadie te va a obligar a vivir esa vida en santidad. Pero la pregunta que tú te tienes que hacer es, ¿cómo te ha ido intentando vivir sin pecar solo con tu propia fuerza de voluntad? ¿Cómo te ha ido? ¿Te ha funcionado sentir culpa todos los días? ¿Eso te ha funcionado? ¿Te ha quitado las ganas de pecar constantemente pidiendo perdón? ¿Te quita las ganas de pecar? Eso no funciona así. Si somos honestos, la culpa no nos ha transformado. Nosotros siempre vamos a seguir luchando con nuestras debilidades. Esa lucha constante, pero nosotros tenemos, mira, la cruz, que todos los días nos recuerda, tú eres perdonado. Yo doy gracias a Dios que a temprana edad entendí que la culpa no era un buen motivador. Pero hay gente que se tardan 60 años en entender que la culpa no es un buen motivador. La culpa te va a hacer seguir sintiendo peor. Te va a cambiar la forma de tu accionar, la forma de tu hablar. ¿Por qué te sientes triste? ¿Por qué llegas tan enojado todos los días? Porque sigues cargando con una culpa que no te corresponde. En cambio, el amor es el verdadero motor
transformador de nuestra vida. Cuando entendemos que Dios te ama de manera incondicional, que su gracia nos cubre desde un principio, ya tú no tienes que pagar la deuda que ya está pagada. Una persona puede dejar un mal hábito por miedo al castigo. Yo voy a dejar el hábito porque papi me regaña todos los días. Pero sabes, si tú lo dejas por eso, probablemente vas a volver a caer en esa deuda. Pero cuando alguien deja un mal hábito porque ama y lo hace por amor, no quiere herir a la persona que ama, entonces hay una motivación más profunda y más duradera. Esa es la diferencia cuando cae el amor en medio de la ecuación. Dios no nos salvó para que vivamos esclavos del pecado, sino para descubramos la vida abundante en su amor. La gracia que encontramos en Dios a través de la cruz. Pero hay un peligro si no aceptamos el perdón completo, si no aceptamos que el asunto del pecado entre Dios y nosotros ya está resuelto, nuestra fe nunca va a madurar. Pero ¿por qué yo no puedo entender más las Escrituras? Pero ¿por qué yo no puedo sentirte más, Jesús? Es que no has aceptado el regalo, el perdón completo que Él te da. Pasaremos la vida entera intentando ponernos bien con el Señor. Como si su perdón, como si nuestro perdón dependiera de nuestro esfuerzo. Y nos vamos a volver a cansar. Viviremos como esclavos tratando de agradar a un juez, en vez de hijos disfrutando del amor de su padre. Es como un hijo adoptado legalmente y sigue dudando si realmente pertenece a esa familia. Sigue dudando si realmente el padre que lo adoptó lo ama realmente. Mientras no lo acepte, no tiene identidad, no podrá disfrutar de la casa, no podrá disfrutar de la mesa. Y el amor del Padre jamás Él lo va a entender. Pero nosotros no somos hijos adoptivos. Nosotros somos sus hijos. Pero si verdaderamente creemos en la suficiencia de la cruz, entonces podemos dejar de vivir con la mirada fija en nuestro pecado y empezar a vivir con la mirada puesta en Dios. La cruz no fue un acto incompleto. Jesús no dejó nada pendiente. No dejó ningún cabo suelto en la cruz. En la cruz quedaron clavados todos tus pecados. No solamente algunos, te digo que es todos. Los de ayer, los de hoy y los de ¿qué? Los de mañana. Eso significa que no tenemos que cargar con ellos. Hoy todos nosotros sabemos lo que es vivir con deuda. ¿Quién no vive con deudas? Dígamelo, ¿cómo lo hace? Porque yo trato de saldar todas mis deudas y siempre aparece algo que tengo que pagar. Siempre aparece algo. Yo, Clarisa, si yo tenía todo set, pero apareció algo nuevo que tenía que pagar. Quiero todos los meses estar libre financieramente y ya he descubierto que eso realmente en la tierra no es posible. Siempre vas a tener que pagar algo. Pero así mismo pasa con nuestra relación con Dios. Cada pecado es como un nuevo cargo a la tarjeta. Cada error aumenta ese balance. Y en cuanto más vivimos, más grande se hace esa deuda. Y peor es cuando nosotros con nuestras propias fuerzas no la podemos pagar. Pero la Biblia dice que Jesús tomó toda nuestra carga, toda nuestra deuda. Toda nuestra deuda fue cancelada. Todo ese enojo fue cancelado. Todo ese orgullo fue cancelado. Todo ese pensamiento impuro que puedes tener fue cancelado.
Toda esa falta de perdón fue cancelada. Toda la envidia que puedas tener en algún momento con tu amigo, con tu hermano, fue cancelada. Porque sabes una cosa, Él solamente murió por ti. Fue cancelada por ti. Pero sabes algo, Él la rompe y se olvida de tu deuda. Yo te invito hoy, vamos a poner en pie, yo te invito hoy que no sigas cargando con algo que no te corresponde. Entender la suficiencia de la cruz es recibir un regalo, y ese regalo se llama una vida libre. Y yo quiero que tú te sientas tan libre como me siento yo en Cristo. Vida libre de culpa. Ya no tienes que caminar con la cabeza agachada pensando en lo que tú hiciste. Vida libre de vergüenza. Ya no tienes que esconderte ni aparentar que no te importe lo que los demás piensen de ti, porque ya Cristo te restituyó. Ya Cristo pagó tu culpa. Una vida libre de ansiedad. Ya no tienes que vivir preocupado si tú eres aceptado en tu familia. Ya no tienes que vivir preocupado si tú eres aceptado en tu trabajo, si tú eres aceptado en tu círculo, porque para Cristo ya tú eres aceptado en su gracia, en su amor, y ya tú eres amado. Una vida libre de temor. Una vida libre de temor. Ya no tienes que temer al futuro. Ya no tenemos que temer a la muerte. Yo le puedo decir que yo no quiero morir porque yo quiero ver a mi hija y ver mis nietos. Pero yo no le tengo miedo a la muerte. Si la muerte viene mañana, yo sé dónde yo voy a estar. Y eso a mí me da tranquilidad. Los que estamos en Cristo, nosotros no tenemos miedo a la muerte. Podemos tener un sentimiento de que no queremos vivir o perder etapas de nuestros seres queridos, o que ellos nos sientan o no se sientan mal por nuestra partida. Pero nosotros estamos claros que nuestra deuda fue pagada. Nosotros estamos claros que vamos para dónde, para arriba. Una vida libre de condenación, porque ya nadie puede señalarte y ya nadie te puede acusar. Porque Jesús tomó tu lugar. Tan sencillo como eso. Jesús ya pagó. Jesús ya perdonó. Jesús ya venció. Venció y venció. Él venció la adicción. Él venció el divorcio. Él venció la separación. Él venció la culpa. Él venció la enfermedad. Él venció todo lo que tú hayas hecho mal. Él lo venció y lo echa al fondo del mar y no se vuelve a acordar de él. Así que yo te invito a que dejes de vivir esclavo de la culpa hoy. Yo te invito a que abraces la gracia redentora de Cristo. Pelea tu batalla. La batalla nadie la puede pelear por ti. Descansa en la suficiencia de Jesucristo. Vive libre en Jesús. Y si tú eres una de esas personas que quieres dejar tus cargas, que has cargado con esa carga por tanto tiempo y siguen recordándola, no, yo sé que Él me perdonó, pero mañana la vuelves a recordar otra vez y te vuelves a sentir culpable otra vez. ¿Sabes una cosa? Te falta el real perdón del Señor que está disponible para ti. Así que yo te pido que si te sientes así, hoy sea un día nuevo para tu vida. En el nombre de Jesús, puedes pasar al frente. Gracias te damos, Jesús. Amén. Mientras worship canta, gloria a Dios.